Bienvenidos a un nuevo episodio de Inquita Podcast. Yo soy Andrea y hoy les voy a compartir algo que es bastante íntimo, algo que nadie más ha tenido la oportunidad de escuchar. Cuando estaba grabando el episodio anterior con la invitada, estuvimos hablando un rato y hubo parte de nuestra conversación que se perdió porque nos salió la pantallita de que ya no había más espacio y no la vimos. En ese momento que no se grabó, yo estaba contando acerca de algo que yo hago desde adolescente más o menos y que muy pocas personas saben, que es escribir cartas que nunca envío. Después de que terminamos de grabar y yo regresé a la casa, me pareció cool buscar algunas de esas cartas, que algunas las tengo todavía, otras no, pero algunas sí, y releerlas. Y así en la semana estuve como buscando entre mis cuadernos, mi Google Drive, mis notas en mi celular, algunas de esas cartas y las releí. Y de verdad que es loquísimo cuando tú lees algo que escribió una versión tuya del pasado que a lo mejor ya ni siquiera existe en ti o que no conecta contigo o que sí conecta todavía, porque es como leerlo desde afuera y que la persona que escribe esa carta es otra persona. El típico meme de que mi versión del 2021 no reconoce mi versión del 2025, es tal cual eso. Así que pensé que sería un buen episodio compartir con ustedes pedacitos de algunas de esas cartas y a lo mejor entre medio ir tirándoles como anécdotas de cuando la escribí, más o menos cuál fue el motivo. No creo que diga los destinatarios, pero algún dato les voy a ir pasando. Y antes de entrar a las cartas, quiero contarles por qué hago esto. A mí siempre me ha gustado escribir, siempre. Pero en especial en aquellos momentos donde yo siento que mis emociones quizás me sobrepasan un poco o me siento como abrumada. Recuerdo que la primera vez que hice este ejercicio como ya enfocándolo a una persona, fue cuando estaba adolescente y seguí ese ejercicio como una manera de aliviar un poco la mente y el corazón en esos momentos donde quizás la ansiedad me estaba abrumando o que me sentía muy triste o que estaba como Stitch completamente lleno de ira. El foco con el que lo hacía era: me pasó algo malo, estoy arrecha, tengo el corazón apretado, entonces tengo que escribir. Ahora que lo pienso, es como una especie del burn book que tienen en la película Mean Girls, ¿sabes? Como que todo muy desde el resentimiento. Con el tiempo y en este viaje constante, este viaje de nunca acabar, de mejorar un poco y manejar mejor mis emociones, me he puesto la tarea de ser mucho más consciente al momento de fijarme en cosas que me pasan, ¿no? Antes todo era lo negativo, y ahora trato de fijarme más en cosas positivas. No quiere decir con esto que tengo un filtro rosado y que todo lo que me sucede o todo lo que puede estar pasando le voy a encontrar algo positivo, pero sí tratar de balancear un poco, porque como seres humanos tenemos la predisposición a recordar más y almacenar más en nuestra memoria lo que nos pasa que es negativo que lo positivo. Por eso ahora las cartas que escribo van un poquito de otra cosa, están como más enfocadas en agradecer por la experiencia, encontrar qué fue lo que esta persona significó para mi vida en ese momento, si esa conexión tuvo algo que ver con mis opiniones de ahora, con las decisiones que tomé, con la forma en la que puedo ver las cosas desde una nueva perspectiva, o si simplemente fue una confirmación que yo en ese momento estaba necesitando. Le escribo cartas a personas que ya no están en mi vida, que ya no están porque se murieron, porque se mudaron, porque la vida nos separó, porque estaban solo de paso, porque nuestros objetivos no estaban alineados de alguna manera. Y esas cartas que escribo son una especie de cierre a esta relación o vínculo que existió en algún momento y que ya no está. Esa es la razón por la cual lo hago. Y ya sabiendo esto, vamos a entrar de lleno a leer algunos pedacitos. Obviamente no las voy a leer completas porque tienen cosas muy personales, pero seleccioné algunos pedacitos de 4 cartas en particular y esas son las que vamos a leer. La primera es quizás la que más me va a costar leer. La escribí en el 2016 cuando decidí emigrar de Venezuela y venirme a vivir a Chile. Fue un año muy raro y pasaron muchas cosas muy rápido. Esa carta es un 2x1 porque se la escribí a 2 personas al mismo tiempo. 2 personas que para el momento en el que yo la escribí ya habían fallecido, pero que yo soñé con ellas semanas antes de venirme, cuando yo estaba haciendo como un mini tour en Venezuela, pasando por varias ciudades para despedirme de mi familia. Así que se las voy a leer desde el computador. Y bueno, este es el pedacito que me gustaría leerles. De todas las que cogí, este es el pedazo más extenso, porque como está pensado para 2 personas, escogí un párrafo para cada uno. Nunca supe lo que era la pobreza a pesar de vivir casi toda mi vida en un barrio. En tu casa, que la sentí siempre como la mía, lo que sobraba era abundancia. De historias, de risas, de cariño, de juegos. Eras una niña como nosotros a pesar de que la diferencia de edad era bastante grande. Aprendí contigo tanto a pesar de que no duraste tan poco. Y cada vez que juego o veo un dominó, me acuerdo de ti en tu mecedora. Qué extraño es crecer y entender tantas cosas, que nadie es totalmente bueno o totalmente malo, que todos tenemos la capacidad de cambiar o intentar hacerlo. De ti conocí ese lado protector y alcahueta, el que hacía bollitos con cucharilla y que me enseñaba a sumar y a restar en las vacaciones.
el que me tuvo paciencia para que aprendiera a manejar bicicleta, el que escondió a nuestros conejos en su cuarto hasta que tuvieron conejitos. Nos construiste un columpio aunque te hacíamos rabiar siempre. Y así te recuerdo. Esta carta es para mis abuelos, mi abuela por parte de papá y mi abuelo por parte de mamá. Creo que entre medio de las despedidas que tuve ese año, soñar con ellos fue como una oportunidad de abrazarlos de nuevo. Eso me incentivó a escribirles una cartita como de modo de despedida y que por ahora vive siempre en mi drive. Recuerdo que cuando la escribí decidí hacerlo en digital porque no sabía si la iba a poder como transportar a Chile o que se me perdiera en el camino o algo así, y yo preferí tener estas sensaciones o esta forma de recordarlos que perduran en el tiempo. Y bueno, aquí está, casi 10 años más tarde todavía la tengo, así que creo que fue una muy buena decisión. La siguiente carta la escribí en el 2024, empezandito el año. Se la escribí a alguien que conocí en el 2023, a finales del 2023, y me acuerdo que en enero del 2024, después de una noticia que tuve de esta persona, me fui a la Panera Rosa a tener una cita conmigo y me llevé mi libretita para escribir esta libretita, y decidí escribir una carta a una persona que me renovó la fe y también me la destruyó todo en menos de 4 meses. Esto es lo que seleccioné para leer. Hoy quiero agradecerte porque cuando te conocí estaba en un momento un poco gris. Ni bueno ni malo, solo gris. En nuestro poco tiempo conociéndonos, fuiste una persona inspiradora, con objetivos, ambición, en constante trabajo personal, de buenos valores y con un sentido del humor que me encantaba. En cierta forma el universo me envió lo que necesitaba en ese momento, alguien que me sirviera de inspiración para avanzar en mi proyecto. Y aunque me habría encantado que pudiéramos seguir nuestras vidas con buenas conversaciones, quiero agradecerte por ese empujoncito. Te deseo el éxito que estás destinado a tener. De esta persona no vamos a dar más detalles, solo que fue la primera persona con la que yo me sentí preparada para quizás empezar de nuevo una relación estable, y simplemente no sucedió, así que yo decidí escribirle esta cartita a modo de cierre y me gustó leerla porque siento que describe perfectamente como el objetivo o la razón de ser de este ejercicio, ¿no? Tomar lo positivo y no solamente lo negativo de nuestras experiencias. La siguiente carta la escribí en el 2023 a una persona que ya no está en mi vida, con la cual ya yo no tengo contacto. Yo decidí que fuera así porque lo sentí necesario para que tanto él como yo pudiéramos avanzar, y estoy convencida que fue la mejor decisión que pude tomar para nosotros. De todo lo que escribí, porque esta fue una carta un poco más larga, esto es lo que más me gustó. Llegaste cuando yo estaba en un momento de sazón, pero también de un poquito de locura, con un ímpetu propio que logró cautivarme. Me resistí lo más que pude, pero de verdad que fue todo en vano, porque en ese momento lo que mi alma más ansiaba era encontrarme a alguien como tú. Así te cruzaste en mi camino y te abriste un huequito que se fue haciendo cada vez más grande. Y aunque traté de que nuestras historias calzaran, sabía muy dentro que tu permanencia en mi historia era solo de paso. A pesar de eso, solo me queda agradecerte por tanto cariño, tantas risas, tantos planes que quizás no se cumplieron, tanto ejemplo de las cosas que sí me gustan, de las cosas que sí quiero y de las cosas que ahora sé que sí merezco. Nada más que agregar sobre esta. La última cartita la tengo acá, también la escribí en el 2024. Fue un año demasiado acontecido y escribí varias cartas ese año. Esta persona estuvo muy poco tiempo en mi vida. No tengo ni siquiera su número de celular, no tengo ni siquiera su cuenta de Instagram. Y a veces me cuestiono si de verdad tengo su nombre real, pero le escribí una cartita y el pedacito que les voy a leer es este. La forma en la que te comportaste conmigo me hizo sentir siempre segura y cómoda. Y yo que ya estaba casi perdiendo la fe en que era posible encontrar a alguien que fuera respetuoso y a la vez juguetón, seguro de sí mismo, con sentido del humor y capaz de mantener conversaciones estimulantes. Un loquito como Alex, como te gustaba decirme siempre. Me acuerdo cuando te dije que rompiste con una racha de malas citas, y por eso no me arrepiento de haber dicho que sí ese día. Fue un ratico, quizás por eso fue tan bueno. Pero ese ratico, que me dejó con tantas preguntas, también logró sacarme de una gran incertidumbre. Y por eso siempre estaré agradecida. Cosas como estas son las que me confirman que hacer journaling, que escribir, guardar un diario, es la mejor manera de nosotros tener como un registro fiel de nuestro pasado, de nuestras versiones antiguas, del iPhone 11 cuando ya estás en el iPhone 17, de lo que pensabas antes, de lo que sentiste antes, de las experiencias que tuviste y tenerlas como frescas. La verdad es que yo no hago tanto journaling como me gustaría. Quizás me proponga como meta en el 2026 hacerlo con mayor frecuencia,
Lo que sí hago son como resúmenes semanales y me hago mis preguntitas al final de mes, al cierre del año, pero me gustaría tener como un registro diario de lo que vivo, un registro diario quizás de lo que converso con otras personas y que cuando esté viejita pueda echar para atrás y mirar o leer lo que escribí y volver a ese estado mental, volver a ese estado de conciencia. Quizás lo proponga, mis metas, quizás no, ahí vamos viendo. Pero por ahora me gustó compartir esto con ustedes y si alguno se siente inspirado para empezar una práctica como esta, pues espero que les sea de tanto provecho como a mí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.